Arranca el 2026 y en Cuapa ya se mueven las piezas del tablero porque en el América no hay tiempo para celebraciones ni para descansos. Aquí o te subes al barco o te quedas en el muelle viendo cómo se va la embarcación sin ti. La directiva azul crema está trabajando a marchas forzadas para armar un plantel que pueda competirle de tú a cualquiera en este clausura 2026. Y déjenme decirles que las noticias que están saliendo del nido tienen de todo, desde alegrías hasta decepciones, que dejan con un sabor agridulce a la afición americanista. Por un lado, ya tienen su primer refuerzo confirmado, un mediocampista que André Jardín conoce de sobra y que llega para poner orden en el medio campo. Pero por otro lado, se les están escapando nombres que prometían ser auténticas bombas y que tenían a la porra ilusionada. Mientras tanto, la reestructuración defensiva está que arde, porque no es secreto para nadie que en el fondo hay jugadores que ya no entran en los planes y que tendrán que buscar acomodo en otros lados, algunos incluso cruzando fronteras rumbo a Sudamérica. Y ojo, porque para reponer esas bajas, ya están moviendo hilos con defensores que militan en Europa y que podrían darle ese plus de experiencia internacional que tanto necesita la saga azul crema. Pero bueno, no todo es comprar y vender, también hay que saber a qué se va a enfrentar este América renovado, y créanme que el calendario no les hizo ningún favor, porque los clásicos están distribuidos de una manera que va a poner a prueba el temple y la calidad del plantel que Jardín está armando. Así que ponte cómodo porque esto va para largo y te voy a contar todo lo que está pasando en las oficinas del club más grande de México, desde los fichajes que ya son realidad hasta los que se esfumaron como humo, pasando por las salidas que ya están prácticamente cantadas y los partidos que nadie se puede perder en este semestre, que promete estar más caliente que nunca. Deja tu like y tu comentario sobre todos los temas que vamos a tocar el día de hoy. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte para que no te pierdas nada de lo que pasa en el nido de Cuapa. Vamos a empezar hablando primeramente sobre la primera contratación confirmada del América para el Clausura 2026. Y se trata nada más y nada menos que de Rodrigo Dourado, el mediocampista brasileño que llega desde el Atlético de San Luis y que viene a reencontrarse con André Jardín después de haber ganado juntos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Dourado tiene 31 años de edad y llega al nido para ocupar la posición de mediocentro, esa zona del campo donde el América ha sufrido bastante en los últimos meses por las constantes lesiones de Jonathan Dos Santos que le impidieron tener continuidad y formar esa dupla tan esperada con Álvaro Fidalgo. El brasileño es un jugador sumamente completo que no solamente va a hacer la tarea sucia de robar balones y cortar jugadas rivales, sino que también aporta muchísimo en la salida limpia desde atrás, tiene criterio para asociarse con sus compañeros, suma con el pase largo y corto, y además tiene un juego aéreo importante en ambas áreas gracias a su gran físico. De acuerdo con datos de StatisKicks, los rubros en los que más destaca Dourado son las intercepciones, los duelos defensivos ganados y los balones divididos ganados, es decir, exactamente lo que necesitaba el América en esa zona del campo. Pero eso no es todo, porque Rodrigo Dourado ha sido en los últimos 5 años uno de los futbolistas más consistentes y regulares de toda la Liga MX, con muy pocos bajones de rendimiento a lo largo de su trayectoria en el fútbol mexicano. Su mejor torneo fue el Clausura 2025, donde además de jugar como medio centro también sumó minutos como interior, demostrando su versatilidad táctica y su capacidad de adaptarse a diferentes funciones dentro del mediocampo. Con Dourado en la cancha junto a Álvaro Fidalgo, el América apunta a tener una de las mejores duplas de mediocampistas de toda la Liga MX. La complementariedad entre ambos es perfecta. Fidalgo se encargará de la salida, la distribución, las conducciones y la organización del juego, mientras que Dourado hará el rol de escudero del español, recuperando balones, dando solidez defensiva y sumando cuando el equipo lo necesite en ataque. Con estos dos jugadores en el centro del campo, las Águilas podrían volver a dominar partidos y equipos como lo hacían en sus mejores momentos. Yo creo que el fichaje de Rodrigo Dourado es de lo mejor que le pudo pasar al América en este mercado de invierno. Es un jugador que conoce perfectamente la Liga MX,
que viene de hacer grandes torneos con San Luis, que tiene la experiencia y la jerarquía necesaria para jugar en un equipo grande y sobre todo que ya trabajó con Jardine y sabe exactamente lo que el técnico brasileño necesita de un mediocampista. Pensando bien, este es el tipo de refuerzos que el América debe hacer: inteligentes, funcionales y que aporten desde el primer día. Pero como les decía al principio, Dourado no es el único refuerzo que necesita el América para este Clausura 2026, porque todavía hace falta incorporar otro elemento en el mediocampo, pero con un perfil completamente diferente. De acuerdo con los últimos reportes que han salido del nido, la directiva azul crema sigue buscando a un enganche, un mediocampista ofensivo, que pueda ser clave en 3 cuartos de cancha, que tenga último toque, buen disparo de media y larga distancia, y que pueda jugar en la tercera altura del mediocampo dando claridad en la frontal del área rival. Básicamente lo que está buscando André Jardín es un reemplazo para Diego Valdés, alguien que pueda ocupar esa posición tan importante en el esquema azul crema y que aporte gol y asistencias desde el mediocampo. El plan es claro. Con Dourado ya está más que cubierta la zona del mediocentro, pero todavía falta ese jugador con llegada, con visión de gol y con capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo. En su momento sonó con mucha fuerza el nombre de Kevin Castañeda de los Xolos de Tijuana, un jugador que cumplía con el perfil que estaba buscando el cuerpo técnico, pero hace unos días se confirmó que esa operación no se va a poder concretar y que Castañeda no llegará a Coapa. Ahora la directiva tendrá que buscar otras opciones en el mercado para cubrir esa necesidad tan importante. Yo creo que el América no se puede dar el lujo de llegar al arranque del torneo sin ese mediocampista ofensivo, porque Diego Valdés ya no está al 100% y el equipo necesita variantes en ataque. Ojalá que la directiva se mueva rápido y encuentre a ese enganche que le hace falta al equipo, porque con Dourado y ese jugador ofensivo, el mediocampo azul crema estaría completísimo. Y ya que estamos hablando de posibles refuerzos que podrían llegar del Atlético de San Luis, no podemos dejar de mencionar que Rodrigo Dourado no es el único jugador del cuadro potosino que está en la mira de André Jardín y del América. De acuerdo con información de David Medrano, hay otros 2 elementos de San Luis que le interesan muchísimo al técnico brasileño y que podrían llegar a Cuapa en futuros mercados de fichajes. Se trata de Juan Manuel Sanabria y Vitiño, 2 jugadores que Jardín conoce muy bien y que siempre han estado en su cabeza como posibles refuerzos para las Águilas. El caso de Sanabria es particularmente interesante, porque hace apenas 6 meses estuvo muy cerca de arribar al América. La negociación estaba prácticamente cerrada y todo apuntaba a que el lateral izquierdo llegaría a Cuapa, pero de último momento se anunció que permanecería en San Luis, pese al fuerte interés de las Águilas en él. Sanabria ha sido en los últimos años uno de los mejores laterales por izquierda del fútbol mexicano, con un gran despliegue físico, capacidad para subir al ataque, buen centro y mucha solidez defensiva. Es exactamente el tipo de lateral que necesita el América para competir al máximo nivel tanto en Liga MX como en torneos internacionales. Por su parte, Vitiño también está en la órbita azul crema, aunque en menor escala que Sanabria. El brasileño es otro de los jugadores que le gustan mucho a Jardín por su calidad técnica y su versatilidad en el mediocampo. Lo interesante de todo esto es que con la negociación entre América y San Luis por Rodrigo Dourado, se ha reabierto la buena comunicación entre ambos clubes, lo que podría facilitar que en el futuro las Águilas busquen incorporar a Sanabria o a Vitiño. Dourado, Sanabria y en menor escala Vitiño siempre han estado en la mente de Jardín. Van a ver ustedes que en cualquier posibilidad que haya, van a intentar aparte de Dourado a Sanabria o a Vitiño, jugadores que le gustan mucho al técnico brasileño de las Águilas del América, dijo David Medrano. Yo creo que Sanabria sería un fichaje espectacular para el América, porque es un lateral que te da muchísimo tanto en ataque como en defensa, y ya demostró que puede rendir al máximo nivel en la Liga MX. Ojalá que la directiva azul crema no se duerma en los laureles y concrete su llegada lo antes posible, porque jugadores de esa calidad no abundan en el mercado mexicano. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que no salió bien en este mercado de fichajes, porque como les decía al principio, no todos son buenas noticias para la afición americanista.
Uno de los nombres que más ilusión generó en las últimas horas fue el de Julián Araujo, el lateral derecho mexicano que actualmente milita en el AFC Bournemouth de la Premier League y que comenzó a sonar con fuerza como una opción real para reforzar al América en el Clausura 2026. El rumor tomó tanta fuerza que muchos aficionados azulcremas ya se ilusionaban con la llegada de Araujo a Coapa porque se trataba de un jugador joven, con proyección internacional, con experiencia en Europa y con el perfil ideal para jugar como lateral derecho en el esquema de André Jardín. Sin embargo, el sueño duró muy poco tiempo. De acuerdo con información del Scottish Sun Sport, Julián Araujo ya se encuentra en Escocia para cerrar su traspaso con el Celtic, uno de los clubes más importantes y con más historia de ese país. La misma fuente señala que si el acuerdo se concreta en tiempo y forma, el mexicano incluso podría debutar este próximo sábado en el clásico escocés ante el Rangers, el partido más importante del fútbol de Escocia. Con esta información, el fichaje de Julián Araujo por el Club América queda completamente descartado, pese a que se trataba de una opción que generaba muchísimo entusiasmo por su perfil, su edad de apenas 23 años y su proyección a nivel internacional. El lateral derecho parecía encajar perfecto en las necesidades del equipo, pero el mercado europeo terminó imponiéndose una vez más. Cabe mencionar que Julián Araujo tiene contrato con el Bournemouth hasta junio de 2029, por lo que el Celtic tendrá que realizar una inversión importante para hacerse con sus servicios. Todo apunta a que el club escocés está dispuesto a desembolsar una cantidad considerable de dinero en una operación que luce prácticamente cantada para los próximos días y que aleja definitivamente al mexicano del radar americanista. Yo creo que el América se perdió una gran oportunidad con Julián Araujo, porque se trata de un lateral que tiene todo para triunfar y que le hubiera dado mucha calidad al equipo. Pero bueno, tampoco se puede obligar a un jugador que quiere seguir en Europa y que tiene ofertas de clubes importantes del viejo continente. Ahora la directiva tendrá que buscar otras opciones en el mercado. Y hablando de refuerzos que se le escaparon al América, otro nombre que la afición americanista pedía a gritos y finalmente no llegará a Coapa es el de Gabriel Barbosa, mejor conocido como Gabigol, el delantero brasileño que en el pasado ya había sido vinculado con el conjunto azul crema, pero que ahora jugará en el Santos de Brasil, junto a nada más y nada menos que Neymar Jr. Debido a la mala racha que han tenido la mayoría de los centros delanteros americanistas en este semestre, la afición clamaba por un fichaje para la punta del ataque. Y aunque se han revelado nombres como el de Miguel Merentiel de Boca Juniors, la mayoría de los aficionados coincidían en que un fichaje rimbombante y más lógico que el del argentino hubiese sido el de Gabigol, un delantero con historia, con gol y con jerarquía internacional. Sin embargo, las cosas no salieron como muchos esperaban. De acuerdo con Lucas Musesti, Gabriel Barbosa jugará en el Santos de Brasil después de que el equipo paulista logró cerrar su fichaje de una forma muy peculiar. Santos consiguió llevárselo en calidad de préstamo por un año desde el Cruzeiro, pero lo más interesante es que lograron que el Cruzeiro pagara el 50% del sueldo del delantero brasileño, quien tiene un salario bastante alto de 4.4 millones de dólares anuales. Es decir, ambos clubes se dividirán el sueldo, porque para Santos hubiese sido prácticamente imposible solventar ese salario por sí solo, dado que también están pagando el de Neymar Jr., que asciende a la estratosférica cifra de 45 millones de dólares de forma anual. Lo curioso de todo esto es que hace apenas un par de días atrás, Globo Esporte realizó una encuesta sobre los supuestos peores fichajes del año 2025 en el Brasileirao, y con un 51% de los votos, el ganador, o más bien perdedor, fue Gabigol, quien llegó al Cruzeiro como una de las apuestas más importantes del equipo, pero que no cumplió con las expectativas. En números, el atacante cerró la temporada con 13 goles y 4 asistencias en 49 duelos, cifras que aunque no son bajas, sí, están muy por debajo de lo que se esperaba de un jugador de su calibre y con su historial goleador. Afortunadamente para él, tendrá la oportunidad de redimirse en su ex club Santos, donde se espera que forme una dupla explosiva con Neymar
y que ambos jugadores brasileños puedan devolverle la gloria al Peixe. Ambos se conocen más que bien de su etapa en la selección de Brasil, por lo que la química dentro del campo debería estar garantizada. Yo creo que Gabigol hubiera sido un fichaje interesante para el América, pero tampoco hay que volverse locos por un jugador que acaba de ser elegido como el peor refuerzo de Brasil en 2025. Si no funcionó en Cruzeiro, ¿qué garantías había de que funcionara en México? Además, su sueldo es demasiado alto para lo que podría aportar. Pensando bien, quizás el América se ahorró un dolor de cabeza al no insistir en su contratación. Ahora sí, cambiando de tema y pasando a las salidas que ya están prácticamente confirmadas en el América, tenemos que hablar de Igor Lichnowsky, el defensa central chileno que se marcharía lejos del conjunto americanista rumbo a Sudamérica, según reportan medios chilenos. Lo curioso de todo esto es que el propio Lichnowsky apareció en un entrenamiento con la playera de la Universidad de Chile, su ex equipo, enviando algunas indirectas bastante claras sobre su futuro. Sin embargo, hay un problema grande para que pueda concretarse su fichaje a la U de Chile, y ese problema se llama dinero. Igor Lichnowsky es uno de los jugadores con el salario más alto dentro del conjunto azul crema, ganando más de $2 millones al año, un monto que difícilmente el conjunto de Universidad de Chile podría costear, a menos que el jugador decida reducir considerablemente sus pretensiones salariales y acepte ganar mucho menos de lo que actualmente percibe en Coapa. El América es consciente de que el jugador ya no cuesta los $3 millones que pagó en su momento a Tigres por su fichaje allá por 2022. Luego de su lesión que lo mantuvo casi 7 meses paralizado sin poder jugar, el precio de mercado de Igor Lichnowsky se devaluó a tal punto que el jugador ahora estaría cotizado en no más de $1.5 millones. Un precio que incluso podría bajar más tomando en cuenta que en Chile no se acostumbra a adquirir jugadores a tan alto costo. La directiva azul crema espera recuperar al menos un monto mínimo con una posible venta, aunque también podría considerar prestarlo si no aparecen ofertas de compra. Sin embargo, el inconveniente sigue siendo el tema salarial, donde el América tendría que asumir un porcentaje importante de ese sueldo si quiere facilitar su salida en calidad de préstamo. Yo creo que Lichnowsky ya cumplió su ciclo en el América y es momento de que busque nuevos aires. La lesión lo afectó muchísimo y ya no es el mismo defensor sólido que llegó desde Tigres. Si la U de Chile realmente lo quiere, tendrá que hacer un esfuerzo económico importante, porque el América no va a regalarlo ni va a quedarse pagando todo su sueldo mientras juega en otro lado. Y ya que hablamos de salidas en la defensa, Lichnowsky no será el único defensor que dejará el nido de Coapa en este mercado de invierno. El América continúa con su reestructuración en la zona defensiva y tras la eventual salida del chileno Igor Lichnowsky, también se confirmaría la salida del zaguero mexicano Néstor Araujo, quien llegó al club con grandes expectativas pero que nunca terminó de consolidarse como titular indiscutible. El jugador tan solo está a 6 meses de quedar como agente libre, por lo que su contrato vence en junio de 2026 y el América estaría buscando la posibilidad de acomodarlo en otro club antes de que se vaya gratis o, en caso contrario, rescindir su contrato de común acuerdo para liberar masa salarial, tomando en cuenta que falta menos de medio año para que pueda marcharse del nido de Coapa sin dejarle ni un peso al club. Lo más inteligente sería llegar a un arreglo lo antes posible. La idea del cuadro americanista con estas salidas es quedarse con una defensa más compacta y competitiva, contando con Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, y en el caso de que llegue César Montes como se especula, tener 2 jugadores de jerarquía en cada posición de la saga central. Yo creo que la salida de Néstor Araujo era algo que se veía venir desde hace varios torneos. Nunca terminó de ganarse un puesto y su nivel bajó considerablemente en comparación con lo que mostraba en Celta de Vigo. Es lo mejor para ambas partes. Él necesita minutos en otro lado y el América necesita liberar fichas y salario para traer refuerzos. Pero tranquilos, porque no todos son malas noticias en la defensa azul crema. Para reponer esas salidas de Lichnowsky y Araujo, el América ya está trabajando en la incorporación de un defensor de jerarquía que llegue a reforzar la saga. De acuerdo con información del diario Record,
la directiva del Club América estaría negociando la posibilidad de que arribe a la Ciudad de México el defensa mexicano César Montes, quien actualmente juega para el Lokomotiv de Moscú en Rusia y estaría en busca de actividad deportiva. La situación de César Montes es particular, porque el campeonato ruso apenas iniciará en marzo de 2026, por lo que el defensor mexicano tendría casi 3 meses sin actividad oficial si se queda en Rusia. Ante esta situación estaría buscando opciones para tener minutos y mantenerse en forma, y el América aparece como una opción más que interesante para él. La posible llegada de César Montes al Club América sería sumamente positiva para el equipo, tomando en cuenta la experiencia que tiene el defensor no solo en Europa, donde ha militado en España y ahora en Rusia, sino también con la selección mexicana, donde ha sido convocado en múltiples ocasiones y ha disputado partidos importantes. Su llegada le daría un plus de jerarquía, liderazgo y experiencia internacional a una defensa que necesita consolidarse. Montes podría formar una dupla interesante con Sebastián Cáceres o con Ramón Juárez, dos elementos que actualmente son parte de la saga de las Águilas y que se verían beneficiados de jugar al lado de un defensor con el recorrido de César. Además, su experiencia en torneos de alto nivel sería fundamental para cuando el América tenga que competir en Conca Champions o en el Mundial de Clubes. Yo creo que César Montes sería un fichaje redondo para el América. Es un defensor con experiencia en Europa, conoce la Liga MX de sobra, tiene jerarquía de selección nacional y está en un gran momento de su carrera. Si la directiva logra cerrar su llegada, estaría haciendo un negocio espectacular, porque además no costaría una fortuna y resolvería el problema defensivo de un plumazo. Pensando bien, prefiero 1000 veces a César Montes que a cualquier defensor extranjero desconocido. Y ya para cerrar, ahora que sabemos con qué plantel va a contar el América para este Clausura 2026, es momento de hablar del calendario que le tocó enfrentar a las Águilas en este semestre que promete estar más competido que nunca. El América ya tiene su fixture completo y los aficionados no pueden esperar para ver a su equipo en acción jornada tras jornada. El torneo arrancará con una visita complicada a Tijuana para enfrentar a los Xolos en la jornada 1, para luego recibir en el Estadio Ciudad de los Deportes al Atlético de San Luis en la jornada 2, precisamente el equipo de donde viene Rodrigo Dourado. La jornada 3 será otra salida, esta vez a Pachuca, y después vendrán 2 partidos consecutivos en casa ante Necaxa y Monterrey en las jornadas 4 y 5. Pero el primer gran reto del semestre será en la jornada 6, cuando el América tenga que visitar el Estadio Akron el 14 de febrero para enfrentar a las Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional. Este duelo siempre promete ser un espectáculo de emociones, rivalidad y fútbol de alta calidad, sin importar en qué posición de la tabla lleguen ambos equipos. Es un partido que se juega con el corazón, con el orgullo y con la camiseta bien puesta. Después vendrá una salida a Puebla en la jornada 7, para luego recibir a Tigres en Coapa en la jornada 8, otro partidazo que siempre es parejo y complicado. La jornada 9 será en casa ante FC Juárez, la 10 de visita en Querétaro y la 11 de regreso en casa ante Mazatlán. Otro partido que los aficionados no se pueden perder es el clásico capitalino contra Pumas en la jornada 12, que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario el 21 de marzo. Los duelos entre América y Pumas siempre son intensos, con ambos equipos dejando todo en la cancha y con una rivalidad histórica que viene desde hace décadas. Es de esos partidos donde no importa cómo llegues, siempre se juega como si fuera una final. La jornada 13 será de visita ante Santos, y luego vendrá el otro gran clásico del semestre, el choque contra Cruz Azul en la jornada 14, que se jugará el 11 de abril en el Estadio Ciudad de los Deportes. La rivalidad entre América y Cruz Azul es legendaria. Es el clásico más grande del fútbol mexicano y cada enfrentamiento es una batalla épica que mantiene a los fanáticos al borde de sus asientos de principio a fin. Para cerrar el calendario de fase regular, el América recibirá a Toluca en la jornada 15, visitará a León en la 16 y cerrará en casa ante Atlas en la jornada 17. Yo creo que el calendario del América está complicado, pero al mismo tiempo emocionante.
Tener los tres clásicos más importantes del fútbol mexicano distribuidos a lo largo del torneo le dará ritmo y motivación extra al equipo. Si el América quiere pelear por el campeonato, tendrá que demostrar su jerarquía en esos partidos grandes, porque ahí es donde se mide realmente a los equipos con mentalidad de campeón.